Bueno, vamos a iniciar la segunda sesión. Eh, Ahora vamos a platicar un poco sobre los temas del contenido nuclear y acerca sobre cómo he visto las participaciones, ¿no? También vamos a comentar algo sobre los problemas que hemos experimentado todos, ¿no? Con la plataforma y qué nos han comentado las autoridades para poderles, pues, informar lo que también nosotros sabemos, ¿no? Vamos a esperar un poquito a ver si alguien se conecta y vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar. Solo quiero comentarles algo que es importante. Es que revisando la plataforma, pues nuevamente, pues desafortunadamente no se conservaron las participaciones ni las aperturas de los foros, en fin. Tanto ustedes como nosotros los maestros vamos a tener que volver a reinicializar la plataforma. Les pido comprensión y paciencia. Es una situación que pasa, en fin. Si ustedes trabajan en empresas grandes y cuando están haciendo actualizaciones en su ERP o en algún otro sistema importante de la empresa, bueno, pues también se sufren este tipo de cambios, ¿no? Y se suben este tipo de situaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener paciencia y si hay que rehacer cosas, pues las haremos. Y listo, y continuamos, ¿no? Bueno, lo que sigue es, me he dado cuenta que, bueno, las participaciones que ya las había calificado hasta antes de que se perdiera todo, eh, pues me di cuenta que todos han comprendido los conceptos bien, sus definiciones son correctas, pero lo que más me gustó y me llamó la atención son los ejemplos que proporcionan, en los cuales se ve claramente que entendieron estos conceptos y en dónde se presentan, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que no me voy a detener a aclarar algo porque no, honestamente no vi que
que hubiera algún problema eh, reiterado o generalizado. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar. Sí voy a hacer énfasis en lo que son los métodos de muestreo. Aunque ustedes lo pueden encontrar en los materiales del módulo, lo que vamos a hacer es platicar más a detalle, ¿ok? Entonces voy a aclarar algunas, voy a ahondar más en la cuestión de las muestras probabilísticas, los métodos de muestreo probabilístico y no probabilístico. A estas alturas ustedes ya entienden a lo que me estoy refiriendo cuando estoy hablando de método probabilístico, método de muestreo probabilístico y método probabilístico, método de muestreo no probabilístico. Parece trabalenguas, pero bueno. Lo más importante es que ustedes ya me deben de entender a lo que me estoy refiriendo. ¿Ok? Y voy a hacer también me voy a detener aquí también a hacer una especificación y enfatizar algo. Ahí en los materiales de la, del contenido nuclear, podemos ver que se habla de estadística descriptiva, pero también hablan de estadística inferencial. Cuando hablamos de estadística descriptiva, lo que estamos diciendo es que vamos a seguir el proceso estadístico que ya hemos venido platicando, que es de la recolección de datos, la organización de estos, la presentación, ¿no? El análisis, la interpretación de los resultados obtenidos y de alguna manera, pues para una toma de decisiones, ¿no? Ya explicamos eso en la primera sesión, ya platicamos de eso en la primera sesión, pero este proceso lo llevamos a cabo cuando estamos hablando de la estadística descriptiva, lo llevamos a cabo directamente en la población. Cuando hablamos de estadística inferencial, lo que estamos diciendo es que por alguna razón vamos a aplicar este método estadístico que acabo de describir, lo vamos a hacer directamente, no lo vamos a hacer directamente en la población. Por alguna razón, la población o es muy grande y es imposible estudiar a cada individuo, a cada elemento de esa población, o por cuestiones, por alguna cuestión, ¿no? Por alguna situación, nos es difícil acceder a ella. Y por lo tanto, entonces lo que hacemos es extraer una muestra que sea representativa de esa población para, sobre la muestra, llevar a cabo el estudio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en la muestra al hacer el estudio, ¿no? Vamos a obtener ciertos resultados y entonces esos resultados nos van a servir para inferir, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de la población? Es decir, vamos a suponer cuál es el comportamiento de la población. Entonces, por lo tanto, pues como no es la población específica, sino una muestra, ¿no? Puede haber algunos sesgos, ¿no? Sin embargo, si se sigue el proceso estadístico con rigurosidad matemática, nuestros resultados van a estar muy apegados a el comportamiento de la población. ¿Ok? Entonces, podríamos tomar esos resultados como válidos para poder hacer, como digo, inferencias y también para orientar campañas, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente, cuando estamos hablando de estadística descriptiva, de estadística
inferencial, esta es básicamente la diferencia. Bueno, yo nada más quería aclarar eso para que se entendiera mejor. Bueno, dentro de las, vamos a hablar ahora sí, no, ustedes ya, una de las preguntas que les hicieron dentro de los, ¿cómo se llama esto? Dentro de las indicaciones del foro de reforzamiento del módulo uno fue precisamente el que ustedes dieran las definiciones y diferencias entre lo que es una muestra aleatoria y una muestra estadística. No me voy a detener. Aquí voy a hacer énfasis en la división que hay en lo que es la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Entonces vamos a ver primero los métodos, ¿no? Que están, que son ¿cómo se llama? Procesos de muestreo probabilístico. Entonces, lo primero que tengo es el aleatorio simple. El aleatorio simple es el que todos los eh, elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Ok? Entonces, completamente al azar. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Les pido a ustedes que ahonden en ellas en los materiales. Pero básicamente, pues al tener esta posibilidad, pues ahí no existen sesgos, sino simplemente le estamos, por un método totalmente aleatorio, se lleva a cabo la selección. ¿Ok? Bueno, luego tenemos el proceso de muestreo sistemático. Déjenme decirles cómo se lleva a cabo. El proceso de muestreo sistemático lo que hace es que, imagínense que ustedes son ¿cómo se llama? Son son directores de una escuela primaria y entonces les pide la Secretaría de Salud que lleven a cabo un estudio ¿cómo se llama? Relacionado con la salud, hábitos, etcétera, de los niños de, mm, de cierto rango. Y entonces estos niños de cierto rango son los de sexto grado. Vamos a poner que sea de sexto grado. Ustedes naturalmente, ¿no? Ya tienen divididos a los alumnos de sexto grado, pues por grupos, ¿no? Y ustedes tienen 5 grupos de sexto grado. Tienen sexto A, sexto B, sexto C, sexto D y sexto E. Y entonces, pues cada grupo tiene 50 niños. Y entonces estos niños, pues ya están divididos de manera natural. Entonces, ahora lo que hacemos es vamos a seleccionar un cierto número de niños de cada uno de esos grupos. Bueno, entonces el método sistemático lo que hace es, primero, es llevar a cabo esta división, ¿no? De la población, que en el caso de esa escuela, pues ya están divididos. Segundo paso sería, ahora sí, vamos a decir, vamos a seleccionar 5 niños y niñas de cada, mediante el siguiente método. Vamos a decir que cada 10, vamos a seleccionar a ese niño o niña para que forme parte de la muestra. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La niña o niño que sea el número 10, bueno, pues ahora
va a formar parte de la muestra. Y así continuamos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. El número 20 es el otro. Y así vamos a hacerlo hasta llegar a cumplir, a recorrer todo el grupo, ¿no? Como tiene 50, pues vamos a seleccionar 5, 5 niños y niñas. ¿Ok? Y este mismo proceso, de manera sistemática, por eso se llama así, lo vamos a llevar a cabo en cada uno de los grupos. Y entonces, de esa manera estaremos formando una muestra de 25 niños o niñas. ¿Ok? Ese es el método sistemático. Luego tenemos el método, el método estratificado. El método estratificado tenemos, eh, el método estratificado tenemos eh, ¿cómo se llama? Se hace de la siguiente manera. Como su nombre lo indica, vamos a formar grupos, pero la característica de estos grupos es que son de arriba hacia abajo o tienen una jerarquía de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, por ejemplo, si utilizamos la variable edad, ¿no? Ahora vamos a utilizar esa misma escuela primaria y vamos a llevar a cabo, vamos a sacar una muestra de toda la escuela, ¿no? De todos los grupos de primaria, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir por estratos, pero ahora los estratos van a estar divididos, vamos a decir, entre, por edad. La variable aquí va a ser edad, no va a ser nivel académico, sino va a ser edad. Y entonces vamos a formar el estrato de la edad de 6 a 8, ¿no? Por decir algo. Los que estén dentro de ese rango de edad, bueno, va a ser del estrato 1. Luego del estrato 2 va a ser de 9 a 9 a 11, ¿no? Y así. Y ese sería del estrato 2. Del estrato 3 sería de 12 a ¿cómo se llama? A 14. En fin, y de esa manera vamos entonces obteniendo los estratos, vamos conformando los estratos. Entonces ya tengo el estrato 1, 2 y todos los que tenga. De esa manera, ahora, algo que es importante es que en el estrato se debe mantener las mismas proporciones, ¿no? Que tienen en la población. Es decir, si el estrato 1 representa, por decir algo, el 40% de la población dentro de esa escuela, bueno, pues tiene que haber la misma proporcionalidad o ponderación en la muestra. ¿Ok? Tiene que haber de las que yo seleccione, la muestra total de ese estrato 1 debe de representar el 40%. ¿Ok? Del estrato 2, si el estrato 2 es de 15%, bueno, pues debo de mantener ese 15% en la muestra de representatividad. Así es como se forma el de estratos. ¿Ok? ¿Cómo lo, ¿Cómo selecciono la muestra? Bueno, ya teniendo la condición de lo que sería el porcentaje, ¿no? La ponderación, ahora lo que hago es aplicar el método aleatorio simple dentro de cada estrato y entonces selecciono al azar, ¿no? El número de personas que pasen, ¿no? Del estrato 1 y que representen el 40% del total de la muestra. Y entonces, de esa manera voy creando la muestra con su ponderación. ¿Ok? Luego tengo los
el método por conglomerados. El método por conglomerado lo que hace es, hagan de cuenta que yo eh, lo que hago es, tengo una lista pues ya determinada, ¿no? De personas, pero como ejemplo voy a dar, imagínense que yo quiero analizar, ¿no? Eh, por decir algo, la Ciudad de México, ¿no? Pero si vemos, pues es muy diferente, ¿no? Los capitalinos son muy diferentes los del oriente que los de occidente o que los del norte o los del sur o del centro, ¿no? Y aún si yo agarro solamente los del sur, por decir algo, son muy diferentes también entre sí. Entonces lo que hago es dividirlos entre, podría yo dividirlos entre municipios o alcaldías. En este caso, en la Ciudad de México son alcaldías. Y entonces lo puedo dividir por alcaldías. Pero aún así, dentro de las alcaldías también puedo tener diferencias sustanciales. Y entonces lo que hago es entonces dividirlo por colonias. Podría ser así. Entonces, cada esta división, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo un conglomerado de individuos que compartan características similares. ¿Ok? Entonces, esta es la forma y entonces, pues a cada uno le voy a aplicar, ¿no? A cada conglomerado le voy a aplicar, pues, el método de estudio que haya seleccionado y voy a extraer información de cada conglomerado. Ahora, una vez que haya establecido la demarcación, es decir, los límites de cada conglomerado, otra vez llevo a cabo para seleccionar a los elementos de la muestra, los voy a seleccionar mediante el método aleatorio simple. De esa manera, entonces voy a tener, ahora sí, ¿no? Mi muestra conformada. Muy bien, bueno, continuamos y este sería, ¿no? Los cuatro métodos de muestreo probabilístico. Y ahora pues vamos a continuar, pero con los métodos de muestreo, ¿cómo se llama? De muestreo no probabilístico. Entonces, el primero es por cuotas. Y entonces, lo que vamos a hacer es que este método por cuotas es muy parecido al de muestreo, perdón, al de estratos, donde en el de estratos, acuérdense que yo tengo que mantener la ponderación, es decir, el porcentaje que representa cada estrato dentro de la muestra. Aquí la diferencia básica por cuotas es que no voy a aplicar el método aleatorio simple para seleccionar la muestra. Lo único que hago es seleccionar como como yo prefiera, ¿no? Entonces lo selecciono y listo. Aunque cumplan con la ponderación, ¿no? No siempre. En este caso, como no es un método aleatorio simple, es decir, no todos los elementos de cada extracto van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra, entonces, por lo tanto, no es un método probabilístico. Entonces, por eso está dentro de los métodos no probabilísticos, ¿correcto?
sino simplemente agarro a los que están más cercanos a mí o a las que más fácil puede acceder y listo, los integro a la muestra, cumplo con el porcentaje de ponderación, ¿no? De cada estrato y listo. Pero no seguí el proceso de aleatoriedad. Esa es la diferencia con el de estratos. Luego tenemos el método por conveniencia. El método por conveniencia, por ejemplo, es cuando por facilidad o por urgencia o por necesidad o por así convenir, como se llama el método, pues lo que hago es acceder a mi círculo más cercano. Es decir, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de deportes, lo que sea, ¿no? Pero es ese círculo de personas al cual puedo yo acceder fácilmente. Por eso se llama por conveniencia. Obvio, no, estas personas pues no son representativas de una población, entonces por lo tanto tendrá un sesgo muy fuerte, ¿no? Pero sin embargo, para hacer un ejercicio estadístico, ¿no? Para enseñar el método, pues se utiliza mucho, ¿no? Bueno, el siguiente es el que se conoce como bola de nieve. El de bola de nieve es, aunque no, es no probabilístico, se utiliza, por ejemplo, cuando hay dificultad en acceder a una población o a ¿no? a un cierto nicho. Entonces, estamos hablando de cuando son nichos difíciles de acceder o nichos o poblaciones peligrosas o complejas, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Cuando pues la gente que se dedica a hacer estudios de, pues, por ejemplo, hábitos, etcétera. Un estudio, ¿no? Relacionado con las personas que entran en el mundo de las drogas, ¿no? Entonces, pues es un ámbito muy, muy peligroso, muy reservado, muy subterráneo, ¿no? Y entonces los investigadores, pues por lo mismo, pues es un ambiente muy peligroso. Entonces, lo que hacen es que a través del método de bola de nieve, es decir, yo accedo a un individuo que pertenece a esta población y luego esta población, este individuo, pues ya hago el estudio en él y luego, o aplico el estudio en él y luego obtengo información. Luego este individuo, pues me lleva con otros individuos de esa misma población. Hago lo mismo, aplico el método, lo que sea, y luego estos mismos individuos me llevan a otros, ¿no? De tal manera que puedo completar la muestra o un tamaño de muestra, ¿no? A través de este método. Obviamente, déjenme decirles que pues la gente que está inmersa en este tipo de mundos, ¿no? En este tipo de población, pues cualquier persona que se les acerca o lo que sea, todo es muy secreto, todo es muy velado, entonces es una situación donde de, eh, es difícil de manejar, ¿no? Peligroso en ocasiones y entonces por eso se hace esto, ¿no? Muy bien. Ahora, pues tiene sesgos, sí, sí tiene sesgos, pero a veces es la única manera que se obtiene para acceder a esta población, a este tipo de población. La otra, ¿no? Eh, el, de- el método de discrecionalidad. El método de discrecionalidad
aquí lo que va a suceder es que vamos a acceder a la población que queremos estudiar, ¿no? Y vamos a seleccionar, pues puede ser que una muestra o lo que sea, ¿no? El acceso a esa población no lo vamos a hacer directamente, sino lo vamos a hacer a través de un especialista. Y entonces, este especialista o líder de opinión lo que va a hacer es que él nos va a proporcionar información sobre esta población. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en especialistas, ¿no? Médicos especialistas, por ejemplo, en algún tipo de enfermedad que es muy, pues, delicada, ¿no? Algún tipo de enfermedad, piensen en la que ustedes gusten. Por la misma necesidad de que ustedes saben que los datos de este tipo de cosas que son tan sensibles se manejan de manera confidencial, pues hacer un estudio de esto, pues no se puede hacer de manera directa sobre los pacientes. Entonces, lo que se hace para mantener la confidencialidad de precisamente los pacientes, pues, se hace a través de los especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Pues los médicos tratantes de estos padecimientos que tienen una trayectoria, una reputación, etcétera, ¿no? Entonces, este método se hace a través de ellos. Como verán, en este caso, la característica es que no es directo en la población, ¿ok? Y entonces, bueno, entonces este creo que es el último, ¿cómo se llama? El último método método de muestreo no probabilístico, ¿ok? Ya saben, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, pues a través de los cuatro métodos que tenemos, que son el correo, el chat de la plataforma, también puede ser a través de ¿cómo se llama? Esta sesión, o también puede ser a través de los foros de dudas. Bueno, ya por último, comentando la situación que ya esperemos que sea lo último. Hoy nuevamente aperturo los foros para que ustedes empiecen a utilizar y a participar. Les pido paciencia, les pido comprensión y les pido su ayuda a los que ya que ya habían realizado su participación en el foro de reforzamiento. Les pido que nuevamente lo hagan, ¿no? Porque al parecer, ahora en la mañana que me metí, pues todo se borró, ¿no? Entonces, lo único que les pido es comprensión, lo único que les pido es su paciencia y colaboración, ¿sale? Vamos a hacerlo muy bien, vamos para adelante y vamos a sacar esta materia lo mejor posible. Muchas gracias y terminamos la sesión de hoy.